Si os hablamos del Ford Explorer, seguramente muchos de vosotros penséis en el icónico todoterreno norteamericano que lleva más de 7 generaciones vendiéndose al otro lado del charco y que hace unos 5 años desembarcó en Europa con una declinación híbrida enchufable de alto rendimiento y 7 plazas. Pues bien, lo que ha hecho Ford ahora es añadir un paso a esa electrificación del modelo presentándonos este Ford Explorer EV que tengo aquí a mi lado y que hoy en el Periódico de la Energía, canal que como siempre espero que estés suscrito y con la campanita activa, vamos a analizar en profundidad, sobre todo para descubrir si esa evolución electrificada le ha sentado tan bien a uno de los nombres más icónicos de la firma del óvalo, porque sí, ya sabes que Ford está electrificando sus modelos más representativos de la historia, véase el Mustang, el nuevo Puma Gen E que se sitúa un escalón por debajo e incluso el Ford Capri que vendría a ser la declinación deportiva de este Explorer. Pero eso es harina de otro costal y hoy lo que vamos a hacer es analizar este Explorer EV con todos sus secretos, virtudes y algún que otro defecto, pero sobre todo poniendo el foco en eso, en los secretos, porque guarda muchos, comenzando por el hecho de que tiene sangre alemana. ¿Por qué te digo eso? Pues si me sigues acompañando en este vídeo te lo voy a explicar, así que ya comenzamos. Como ya te hemos dicho, Ford ha seguido la estrategia de electrificar algunas de las nomenclaturas que han marcado su historia más reciente. En el caso de este Explorer, poco o nada tiene que ver con el mítico todoterreno norteamericano que lleva a la venta más de 30 años al otro lado del charco, y menos con el SUV de 7 plazas híbrido enchufable que se ha comercializado en nuestro país hasta hace relativamente poco. Este nuevo Explorer mantiene su estética SUV, eso sí, pero con unas dimensiones considerablemente más compactas que cualquiera de sus predecesores. Ahora mide 4,57 metros de largo por 1,87 de ancho y 1,63 de alto, y lo que es más representativo, se sostiene sobre la plataforma MEB del grupo Volkswagen. Sí, has oído bien, el nuevo eléctrico de la firma del óvalo vendría a ser el primo hermano gemelo de los Volkswagen ID.3 y ID.4, hasta el punto de que por tamaño se posicionaría entre ambos. Ahora bien, desde Ford han querido imprimir su sello estético personal, ofreciendo un coche mucho más llamativo, como bien se demuestra en un frontal robusto, poderoso y prominente al más puro estilo yankee, pero adaptado eso sí a las necesidades eléctricas, como se desprende de una calandra completamente carenada. Una calandra que además está secundada por esta moldura en negro en la que está colocada también el nombre del modelo, Explorer, y que conecta a los grupos ópticos principales muy estilizados y también bastante poderosos. El conjunto se completa con estos paragolpes de estilo crossover que le aportan mucha más robustez. Y de ahí damos el salto al lateral en el que se percibe esa línea de corte familiar, tanto es así que si lo incluyésemos dentro de la gama Volkswagen estaríamos entre el ID.3 y el ID.4. Pero ojo, porque también hay un Ford Explorer de corte coupé, aunque no se denomina Explorer Coupé, y como te he dicho al comienzo de este vídeo, tiene otro nombre legendario, que no es otro que el de Capri. Pero eso ya lo contaremos en su debido momento. Lo que aquí te voy a destacar son algunos detalles que también me han llamado la atención, como por ejemplo los pasos de rueda revestidos con este plástico en negro propio de los crossover que le aporta robustez. Bajo los mismos se sitúan llantas que van de las 19 a las 21 pulgadas. Este diámetro es el último que estás viendo en esta prueba y que depende del nivel de acabado que escojas. Otro elemento que me gustaría destacar es la altura libre al suelo de 20 centímetros, bastante alta para ser un crossover 100% cero emisiones. Y el último, esta moldura del pilar C, que bueno, pues es bastante llamativa y que le distingue, por ejemplo, en este caso de los modelos de Volkswagen. A mí me gusta bastante. Ya como bonus track, mientras me voy dirigiendo a la parte trasera, te tengo que decir que la paleta de colores está determinada por varias tonalidades metalizadas, entre las que este Arctic Blue no tiene coste ninguno, es el de serie, y a mí me parece que es la elección más llamativa. Si ya nos vamos a la zaga, aquí lo más llamativo es sin duda la simetría que nos propone con el frontal. ¿Por qué? Pues no solo por unos grupos ópticos
que emulan los delanteros con este diseño vertical y bastante llamativo, sino con esta moldura en negro que los conecta y en el que también está inscrito el nombre del modelo. Tenemos un portón bastante estrecho con el logo de Ford mucho más pequeño que el delantero, que eso se me ha olvidado decírtelo, el logo delantero es también bastante grande, y tenemos una luneta trasera estrecha debido a ese portón y a este gigantesco alerón. Como ves, el paragolpes mantiene la robustez propia del delantero y así nos ofrece un conjunto posterior muy, pero que muy llamativo. En cuanto a la gama, se estructura en dos niveles de acabado, Explorer y Premium, que se diferencian por ciertos elementos tanto de equipamiento como estéticos, así como por los diferentes rangos de autonomía que presentan, pero para conocerlos tendrás que esperar todavía un poquito más. En el interior destaca la elección de los materiales que aportan calidad al conjunto, mayor incluso que en el nacimiento de los Volkswagen ID. En el apartado estético también llama la atención su volante, con los extremos achatados, circunstancia que quizá no guste mucho a algunos, con comandos hápticos táctiles integrados que, eso sí, nos permiten manejar los menús del minimalista cuadro de instrumentos de 5 pulgadas, con la información clara pero a nuestro gusto escasa. Por cierto, sin salir de la columna de dirección, al igual que ocurre con los ID de Volkswagen, el selector del cambio se sitúa a la derecha, permitiéndonos liberar la zona central del coche. Y es que es aquí donde más novedades se aglutinan, aunque yo te voy a destacar tres. La primera, la barra de sonido, como ya es tradición en otros modelos de la firma Delovalo, que además también está firmada por Bang & Olufsen, ofreciéndonos una experiencia sonora espectacular. El segundo, los asientos de corte deportivo tapizados en un cuero sintético denominado Sensica, que ofrecen un apoyo y un recogimiento espectacular también de cualquier contorno del cuerpo. Y el tercero, sin duda, y el más sobresaliente, es el monitor central, dispuesto verticalmente con 14,6 pulgadas de diagonal y con un funcionamiento, como suele ser habitual también en los modelos de la firma Delovalo, bastante notable, con el sistema operativo SYN 4, que ya ves que ofrece un montón de menús pero muy claros de manejar. También tenemos sincronización inalámbrica con Apple CarPlay y Android Auto, y sobre todo un manejo, como te digo, muy rápido e intuitivo que te permite llegar a los menús que tú quieres sin tener que desviar demasiado la vista de la carretera. Pero este monitor central se guarda un as en la manga, y es este. Fíjate, si yo cojo este gatillo de aquí, voilà, lo desplazo, puedo desplazarlo hasta en un ángulo de 30 grados, que es como el que estabas viendo, o colocarlo directamente de manera vertical y así asemejarse, por ejemplo, al del Mustang Mach-E. La ventaja es que además, cuando hacemos este movimiento y lo ponemos completamente vertical, aquí tenemos un hueco portaobjetos muy pero que muy grande, en el que, por ejemplo, te puede caber, pues fíjate que tengo por aquí, pues la ventosa del coche, o sea, de la cámara, pues la guardo ahí. Y sobre todo, cuando vuelvo a hacer esta operación, lo dejo a escondidas, es decir, tenemos un cajón privado, o como Ford lo denomina, My Private Locker, es decir, mi cajoncito oculto, mi cajoncito privado, en el que guardar nuestros enseres sin ningún tipo de preocupación de que sean vistos. Y hablando de huecos portaobjetos, este Ford Explorer propone una consola central que yo denomino como el bolso de Mary Poppins. No solo tenemos dos zonas para dejar nuestros smartphones, aunque eso sí, una de ellas es la única que está con carga inductiva, sino que la principal novedad es lo que se esconde bajo este apoyabrazos central. ¿Por qué? Pues porque tenemos un hueco de hasta 17 litros, que es muchísimo. ¿Cuánto? Pues mira, por ejemplo, me permite guardar la funda de la cámara de vídeo, la cámara de fotos, el paño para teneros el interior limpio, que luego os quejáis, pero es que en días de lluvia como hoy es un poco difícil, la cartera, la funda del teléfono y el cable que ha salido volando. Vamos, un sinfín de litros que Ford estima en que puedes meter, por ejemplo, 2 botellas de 1,5 litros y hasta el ordenador portátil. Además, se esconde un as en la manga, que no es otro que este. Voy a dejar aquí nuestros enseres, y es este doble portabotellas que también se puede recolocar. Ahí está la modularidad. ¿Y cómo? Pues cambiando, por ejemplo, si quieres esta zona para dejar, por ejemplo, el teléfono, y el portabotellas se quedaría o bien en tu casa o aquí. ¿Que no lo quieres a la vista? Pues lo guardas aquí dentro y las botellas pueden ir ahí sin moverse. Pero
seguramente te hayas dado cuenta también, para finalizar esta modularidad, en esa cosita roja. Dirás, ¿qué es? Pues fíjate lo que Ford nos esconde también. Un rompecristales, para que en caso de accidente, ¡pa!, le pegues al cristal y salgas con la mayor seguridad. Esto es un elemento que no suele verse en muchos coches. Aunque para finalizar yo quiero acabar con un detalle que no me ha gustado demasiado y que ahí denota su herencia de Volkswagen, y que no son otros que los elevalunas. ¿Por qué? Pues porque tenemos los mismos elevalunas que en la familia ID de Volkswagen. Es decir, que para bajar el delantero yo solo tengo que pulsar el elevalunas, pero si quiero el trasero le tengo que dar al botón de rear y ya veis a través de la ventana, sí, que se baja. Le vuelvo a dar y si quiero volver a subir el delantero le tengo que volver a dar para que se apague lo de rear y subir. Que alguien me explique, por favor, si era tan difícil colocar otros dos elevalunas. Es que no lo entiendo. Y ya que estamos hablando de habitabilidad, no podía dejar pasar la zona trasera, pues como ves, ofrece espacio más que de sobra. Y es una de las grandes virtudes también de este Ford Explorer, tanto por hueco para rodillas como para la cabeza, incluso si tienes equipado este gigantesco techo solar panorámico. Por anchura, bueno, pues como suele ser un mal endémico en esta categoría, mejor van a viajar 2 que 3. ¿Por qué? Pues porque el del centro tiene una butaca un poco estrecha y el respaldo es algo duro, pero lo bueno es que no tenemos un túnel central muy voluminoso y vamos a poder colocar nuestras piernas sin ningún tipo de problema, aunque como te digo, mejor van a viajar 2 que 3, pero pueden viajar 3, ¿eh? Y ya que te hablo de la colocación de las piernas, seguramente te hayas dado cuenta de que las rodillas las tengo demasiado flexionadas, al menos para mi gusto. Y eso es porque el piso, dada la colocación de las baterías, está colocado un poquito más arriba y nos obliga a flexionar, para nuestro gusto, demasiado las piernas. En lo que a elementos de confort se refiere, tenemos salidas de aire, una doble toma USB de tipo C, un reposabrazos central que además tiene otro as oculto, y es esta trampilla con la que podemos acceder al maletero. Un poco más atrás, el maletero cubica 470 litros hasta la bandeja y 530 hasta el techo, que son capacidades muy notables para un coche de estas dimensiones, y que se ponen todavía incluso más en valor si lo comparamos con los 635 litros de su predecesor, que eso sí, era 50 centímetros más largo. Volviendo a nuestro protagonista, si queremos más espacio siempre podemos abatir la segunda fila y disponer de los 1460 litros con un piso que es completamente plano. De hecho, al colocarlo en la zona más alta podremos guardar los cables de carga sin ningún tipo de problema, ya que el Explorer carece de Frank, el maletero delantero, por la propia arquitectura de la plataforma MEB alemana. En marcha, aunque se sostenga sobre la plataforma MEB del grupo Volkswagen, aquí la mano de Ford en lo que apuesta a punto del chasis se deja notar. Tenemos una suspensión más firme, que no incómoda, y una dirección bastante más precisa. El tacto del freno en este caso es exactamente idéntico, con una primera parte del recorrido bastante esponjosa y luego ya a partir de ahí una mordida mayor. Aquí en este caso, en el del freno, tenemos un nivel más intenso de regeneración de la frenada, que es el B, con el que, bueno, más o menos podemos realizar una conducción de un solo pedal y que se selecciona mediante la maneta del cambio colocada tras el volante. La dirección también varía en función del modo de conducción escogido. Tenemos 4, el Eco, el normal, el Sport y el individual. Con este último podemos variar además los diferentes parámetros a nuestro gusto. Pero es que además se suma un quinto modo de conducción en los Explorer de mayor rendimiento, porque tiene tracción total esta versión, y es el Traction, con el que nos aseguramos siempre la mayor motricidad. Y hablando de rendimiento, pues tenemos 3 versiones mecánicas con 3 niveles de potencia y diferentes baterías. La gama parte de los 170 caballos con batería de 52 kWh de capacidad neta, que en función del acabado que escojas vas a tener mayor o menor autonomía. Eso pasa con todos los Explorer. Si vas al de 170 caballos con el acabado Explorer, tienes unos
386 kilómetros de rango. Si te vas al de rango extendido, 204 caballos y batería de 77 kilovatios hora de capacidad neta, que es el que estamos conduciendo, sobrepasas la barrera de los 600 kilómetros en el caso del acabado Explorer y se rebaja a los 566 en este Premium, que es el que estamos conduciendo. Y el de mayor rendimiento, en el caso del acabado Premium, que es el que vas a adquirir sí o sí, estás en torno de los 556 kilómetros. Todo eso con unos niveles de consumo homologados que son un poquito complicados de conseguir. Me centro en la versión que estamos conduciendo, la de rango extendido con potencia intermedia, que homologa en el caso del acabado Premium 16,7 kilovatios hora de capacidad, 16,7 kilovatios hora a los 100, que es un poquito complicado de conseguir. Como te digo, nosotros en la prueba de conducción hemos estado en el entorno de los 18 kilovatios y medio a los 100. Bueno, no es un mal dato, es un poquito mayor al del ID3, está más cercano al del ID4 por compararlo con sus primos hermanos de Volkswagen, y eso va a hacer que de los 566 kilómetros que homologa te vayas a quedar en unos 420 a 450, siendo muy optimistas. Si abusas mucho del modo eco va a ser más fácil que llegues a esos 450, y si estás en el modo normal y en el Sport, pues vas a estar en torno de los 400 kilómetros. Si abusas mucho del modo Sport, porque quieras ir por carreteras secundarias, que es un entorno muy pero que muy propenso para este vehículo, pues vas a estar más en los 19,5 aproximadamente. Lo bueno es que vas a poder cargarlo en tomas de corriente continua de 185 kilovatios, y eso te va a permitir pasar del 10 al 80% en unos 30 minutos. Si optas por el de 170 caballos y 52 kilovatios hora de capacidad de su batería, la potencia máxima de carga está limitada a 145 kilovatios, pero el tiempo va a ser el mismo, unos 30 minutos para pasar del 10 al 80%. En corriente alterna siempre es 11 kilovatios, y eso te va a permitir cargarlo pues en aproximadamente unas 8 horas. En toma doméstica, como bien sabes, depende de tu potencia contratada. Bueno, pues vas a tener que moverte lo que quieras conducir al día siguiente. Aquí no hay carga bidireccional, no tenemos ningún tipo de carga bidireccional, pero la potencia de carga en corriente continua la verdad es que está bastante bien. Ahora bien, yo me quedaría con esa puesta a punto del chasis, mucho más directa, más aplomada, con una calidad de rodadura muy pero que muy buena, y si tuviera que elegir probablemente me iría a esta versión de rango extendido, porque el sobreprecio, me iría a esta de rango extendido, porque la verdad es que tener ya la barrera de los 602 kilómetros pues es una opción muy pero que muy buena, sobre todo si estás buscando largos viajes. Y en lo que a asistentes a la conducción se refiere, tenemos todos los que te puedas imaginar. Sistema de mantenimiento de carril, advertencia de velocidad, asistente de precolisión, advertencia de cansancio, control de velocidad de crucero adaptativo, limitador de velocidad, y también quiero destacar el modo de conducción eficiente, con el que el propio coche va a leer la orografía por donde nos estemos moviendo y te va a ir aconsejando si tienes que levantar o no el pie del acelerador, o frenar, o poner un programa de conducción más eficiente. La verdad es que en ese punto me ha gustado bastante el Explorer. Llegamos al final de esta prueba con el nuevo Ford Explorer, que no hace sino confirmar que Ford está haciendo bastante bien las cosas en lo que a electrificación se refiere, y sobre todo escogiendo para nuestro gusto los nombres más icónicos de su historia y electrificándolos por completo. En el caso de este Explorer, lo que ha hecho ha sido coger la ayuda brindada por el grupo Volkswagen para desarrollarlo sobre la misma plataforma MEB, pero ofreciéndonos un coche completamente diferente, sobre todo en lo que a tacto de conducción se refiere, y también acompañado por una muy buena eficiencia que nos permite sobrepasar de manera oficial el rango de los 600 kilómetros, aunque en el caso de la versión que has visto vas a estar en el entorno de los 420-450 por el acabado
que monta, pero sobre todo ofrece esa distinción ya no solo estética, como te digo, sino también dentro de esa dinámica de conducción que tiene ese tarado Made in firma del óvalo. Ahora bien, como suele pasar, el que va a determinar el éxito de un modelo en mayor o menor medida, como te hemos comentado alguna que otra vez, va a ser el precio. Y en este caso, la tarifa que ha estipulado Ford para este Explorer, que se ha convertido en su segundo modelo 100% cero emisiones y un perfecto heredero de aquel Focus eléctrico del que probablemente ni te acuerdas, es de 39.000 euros para el acabado más básico, que se denomina Explorer, con la mecánica de menor potencia y menor autonomía. Si te vas al de rango extendido con 204 caballos, que es la versión que has visto, serían ya unos 44.000 euros, para de ahí dar el salto al de tracción total, que cuesta unos 49.500 euros. Precios, como te digo, determinados para el acabado Explorer y siempre con los descuentos comerciales, porque como bien sabes, a día de grabación de este vídeo, el plan Moves 3 ha desaparecido por completo. Si quieres dar el salto al nivel premium, a este acabado mucho más equipado y con elementos como por ejemplo esas llantas de 21 pulgadas, el sobrecoste es de 3.000 euros, que quizá merecen la pena, sobre todo por el mayor número de elementos de equipamiento se refiere. Pero ya te he dicho que no es el último Ford eléctrico que va a llegar, sino que también tienes el Puma Jenny y la declinación Coupé, que se denomina Capri, y que esperamos conducir dentro de poco. Pero ¿a ti qué te parece? ¿Te parece que este Explorer ha hecho lo que se tenía que haber hecho en su primer momento con esa plataforma MEB? Pues es lo que te quiero leer aquí abajo en la sección de comentarios, una vez te hayas suscrito al canal, activado la campanita y dado a like si te ha gustado lo que te hemos contado. Yo voy a parar porque en este día tan cambiante me estoy entre helando y empapando, así que espero que estés bien, que te mantengas conectado y nos vemos en el siguiente vídeo del Periódico de Energía. ¡Adiós!